Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento y el lugar desde el que nos estén viendo. Mi nombre es Antonio Luis, soy parte de esta pequeña investigación. Soy doctorando por la Universidad Pablo de Olavide y en ella también forman parte Yair Esquiaki, doctorando por la Universidad de Sevilla, que es quien me acompaña, y Juan Carlos Figuereo, que también es doctorando por la Universidad de Sevilla. El presente trabajo tiene como título el título como elemento fundamental de la comunicación en los proyectos de cooperación europeo, análisis y conclusiones. Para, en un primer momento, el objetivo con el que nos metimos en esta investigación fue analizar los títulos de los proyectos aprobados por la Comisión Europea en aquellas intervenciones de cooperación que fueron desarrolladas entre el año 2018 y el año 2020. Para ello, lo que hicimos fue seleccionar pues, los títulos que están públicos en el portal de licitación del Europei, el antiguo portal, porque a partir de agosto de 2020, desde la Comisión Europea se cambia el portal donde se publican tanto las licitaciones como los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Y aquí escogimos 499 títulos en razón a 4 programas que explicaremos un poco, se podrá ver un poco más adelante, pero básicamente es el programa dos programas territoriales. La Unión Europea, su cooperación se divide en programas territoriales y programas temáticos. Escogimos 2 programas territoriales, uno América Latina, otro África, Caribe y Pacífico, y luego 2 programas temáticos, democracia y derechos humanos y agentes no estatales y actores locales. La razón por la que escogimos la Comisión Europea es porque a día de hoy y también desde los años más recientes es el mayor actor a nivel de ayuda oficial para el desarrollo a nivel global, y por otro lado porque es fácil acceder a sus proyectos, ya que se encuentran públicos en Internet, en este caso antes de agosto de 2020 en el portal de convocatoria y de propuestas y anuncio de licitación del Europei, y posteriormente en un nuevo portal donde se recogen no solamente los proyectos de cooperación, sino de otros programas. Una vez que tuvimos estos títulos, nos dedicamos a hacer una categorización y un análisis comunicacional de todos estos títulos para alcanzar los resultados y las conclusiones. Dentro del proceso de metodología, doy paso a Yair, que comenzará a explicar esta parte. Gracias, Antonio. Pues sí, en esta pequeña tabla que estáis viendo todos, nosotros hemos hecho una clasificación de las variables que nos interesaron en esta investigación para poder hacer luego pues, los posteriores análisis, ¿no? Y en esas categorizaciones nosotros hemos utilizado 3 variables técnicas y 6 variables comunicacionales. Las variables técnicas serían aquellas que nos van a permitir a nosotros, esos indicadores que nos van a permitir a nosotros conocer el contexto de estas de estos proyectos de cooperación. En principio, pues como lo decía Antonio, conocer a qué programa pertenecen. Ya sabemos que para garantizar un poco la inclusión de la mayor cantidad de proyectos de investigación que respondan a naturalezas diferentes, hemos utilizado 2 programas territoriales y 2 temáticos, en este caso, como ya lo comentaba también Antonio, América Latina, África, Caribe y Pacífico por el lado territorial, y luego democracia y derechos humanos y agentes no estatales y autoridades locales para el caso de los temáticos. También para nosotros es importante saber el país de la ejecución donde pues, estos programas se van a llevar a cabo y el año de convocatoria. El año de convocatoria es muy importante para conocer y para trazar posibles tendencias, ¿no? en estos títulos, cómo se componían estos títulos desde el 2018 hasta el 2020, teniendo en cuenta también un poco que en el medio hubo la incursión o la incidencia de la pandemia del coronavirus, y ver un poco también eso si ha tenido algún impacto. Y dentro de las variables comunicacionales, para nosotros
también es muy importante analizar el idioma en el que se escribieron estos títulos, en el que se redactaban los proyectos de cooperación, la intención comunicativa, es decir, un poco a qué preguntas básicas, ¿no?, del periodismo y de la comunicación responden estos títulos en sus estructuras y en sus redacciones, ¿no? En este caso, las 5 que hemos determinado fueron el qué, el dónde, el cómo, el a quién y el para qué se hacían estos proyectos. El uso de siglas o no, también de acrónimos, porque nosotros partimos de la base, ¿no?, de la inclusión de este tipo de abreviaturas dentro de los títulos pueden un poco ensuciar o entorpecer la comunicación y la claridad de los títulos. Entonces, para nosotros era importante también controlar esta variable. En cuanto a la extensión, conocer también qué tan extensos, qué tan cortos, qué tan largos son los títulos. Para ello, pues nos hemos basado en el número de palabras que componen cada título y el número de caracteres con espacio. Y también, por último, hemos hecho una clasificación de la estructura de estos títulos, partiendo pues de una categorización que hemos desarrollado a partir de esta investigación, y también un poco respondiendo a la naturaleza de los títulos que encontrábamos. Y en ese caso hemos determinado 4 categorías. Títulos descriptivos, aquellos que desarrollaban a lo largo de ese título, ¿no?, y respondían a estas preguntas: qué se iba a hacer, dónde, cómo, cuándo, y a quién o para qué. También vimos muchos títulos que respondían a una estructura de gancho más desarrollo, es decir, títulos que de alguna manera utilizaban ganchos comunicativos, eslogans, acrósticos, frases interesantes, hashtags, todo este tipo de herramientas comunicacionales, y a partir de ahí desarrollaban un título más largo, o lo contrario, primero lo desarrollaban y cerraban con ese gancho. Y también hemos encontrado otra categoría, que es la categoría de títulos nominales, que no desarrollan ninguna idea, no responden a ninguna pregunta, no usan ningún gancho, simplemente son el nombre del proyecto, a partir de 1, 2 o máximo 3 palabras. A partir de ahí nosotros hicimos toda un análisis, ¿no?, de la información que recogíamos, que mi compañero Antonio va a empezar explicando desde las variables técnicas, y posteriormente pasaremos a las variables comunicacionales. Efectivamente. Entonces, en un primer lugar, procedemos a ver dónde se han llevado a cabo los proyectos de los 4 programas escogidos. En este caso, vemos como en 2018 destaca el área de Asia, y por otro lado también hay bastante presencia, aunque más de carácter general, en América Latina. Y África está más volcado hacia la zona subsahariana, aunque también encontramos proyectos en países como Túnez y también en la zona sudafricana. En 2019, sin cambiar radicalmente la estructura, pero sí que se empieza a notar pequeños cambios. Asia está menos acentuada, sigue habiendo muchos proyectos en Asia, pero como se puede ver, la incidencia, por ejemplo, el caso de India en 2018 se desarrollan más proyectos allí, cosa que en 2019 pues, se desarrollan menos, aunque se siguen llevando a cabo proyectos. América Latina, encontramos que se encuentran los proyectos más concentrados, no engloban tanto el continente, y en el caso de África se encuentran muy representados. Sigue siendo uno de los continentes con más presencia. Lo que pasa es que el eje se pasa un poco más hacia el este, más que hacia el oeste de la incidencia de los proyectos. En 2020 encontramos que está el mapa un poquito menos coloreado, sigue destacando África, y esto también se debe un poco al que la fuente de la que hemos cogido toda la información, pues en agosto ya se pasa el trasvase al otro portal. Pero aún así es llamativo que sigue muy presente el continente africano en todos los proyectos, en los 4 programas que hemos analizado. Por otro lado, en cuanto al análisis de la estructura de los títulos, podemos observar cómo a nivel global los títulos descriptivos son los que más pesos tienen. Entonces entendemos que las personas, cuando se encargan de la formulación de los proyectos, prefieren dar un título más de carácter explicativo que usar pues,
técnicas para llamar la atención de la persona evaluadora. No obstante, en segundo lugar, sí que encontramos el uso del gancho más el desarrollo, pues una técnica para poder llamar la atención del evaluador. Y luego, en menor medida, tenemos el nominal y, por último, el desarrollo más el gancho. Si lo estructuramos, si esta visión general lo aterrizamos en cada año, observamos una evolución donde desde 2018 a 2019 parece ser que la tendencia, a pesar de que lo descriptivo él sigue siendo lo principal y lo que más peso gana en los 3 años, pero va perdiendo poquito a poco peso, pasando del 66% al 58% a casi un 59% en 2020. Y por su parte, gancho más desarrollo, esta técnica para llamar la atención al evaluador va creciendo, va aumentando exponencialmente en este año, pasando de un 16,57% a cerca de un 30% en el 2020, casi que duplica su incidencia. Luego se destaca que en el caso de desarrollo y gancho se mantiene más o menos igual, aunque desciende un poco su incidencia en 2020, y nominal parece ser que es el que menos se usa. No obstante, en 2019 sí que hubo un aumento que llega casi al 15%, pero en 2020 baja a casi un 1,5%. En cuanto al uso de acrónimos, podemos destacar que en los 3 años de análisis más o menos se mantiene una variable casi estable, donde en torno al 70% en los 3 años se prefiere no usar siglas o acrónimos, frente a en torno al 30% donde sí que se prefiere. Entonces, lo que sí que se observa es que a nivel, cuando los técnicos hacen la formulación de los proyectos, no se tiende a usar esta herramienta para incorporarlo a poder llamar la atención de las personas evaluadoras. Y ahora doy paso a Yair para que trate la parte del análisis comunicacional. Sí, en esta parte, bueno, vemos que hay una incidencia muy alta, ¿no?, de los proyectos que responden directamente a qué se va a hacer en el proyecto, lo dejan bastante marcado en la redacción del título, y siendo en un segundo lugar, la pregunta que más se responde, el dónde. En tercer lugar, quiénes serán los beneficiados o a qué persona va a afectar o a beneficiar la ejecución de este proyecto. En cuarto lugar, tenemos el para qué se va a hacer, y en último lugar encontramos el cómo, ¿no? Estas serían como las 5 preguntas que nosotros nos hemos determinado para realizar este análisis. En algunos casos no se responde a ninguna pregunta, que es el 6,01%, donde no aplica ninguna pregunta. En este caso serían los proyectos nominales, es decir, un proyecto que solamente se titula como el nombre, por ejemplo, de la iniciativa, y en este caso pues no se estaría respondiendo a ninguna pregunta. Entonces ahí vemos como un poco el panorama genérico. Si lo llevamos o lo aterrizamos a la evolución por años, nos damos cuenta que evidentemente pues el responder a qué se quiere hacer en la redacción del título del proyecto sigue siendo lo que más impera, pero vemos un cambio muy interesante a medida que van avanzando los años en, por ejemplo, otras variables como el a quién, que en el 2018 tenía un 41%, pero va reduciendo su incidencia a medida que va pasando los años, llegando a un 27% en el 2020. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar también otras variables como el dónde, también vemos una involución en los años. Y bueno, si nos pasamos a la siguiente diapositiva, queremos compartir un poco cómo nosotros hacíamos este análisis, ¿no? De cuando leíamos un título, cómo hacíamos la clasificación de identificar cuáles eran esas preguntas clave que respondía la redacción de los títulos. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que de los 499 títulos recogidos en este análisis, solamente 2
respondían a las 5 preguntas que nosotros estábamos clasificando en esta investigación. Uno redactado en español y otro redactado en inglés. Entonces vemos en este ejercicio, por ejemplo, si nos detenemos en el español, este título que se llama Red de Empleo, fomentar la participación en el diseño y aplicación de políticas públicas. Lo que está en rojo, ¿no?, sería el qué. El dónde sería en 5 municipios del área metropolitana de La Paz. El cómo sería trabajando en red con las autoridades locales y el sector empresarial. El a quién o quién beneficia, ¿no?, sería 4.000 jóvenes vulnerables. Y el para qué, para el empleo y el autoempleo. Esto trasladado pues a los otros idiomas, pues nos daba ese análisis que nosotros estamos compartiendo con ustedes y que, por ejemplo, también podemos ver en este título en inglés, ¿no? Strengthening Civil Society to Advance Women's Rights through Advocacy, Protection and Empowerment in Uzbekistán. Básicamente también pues haciendo ese desglose, ¿no?, ese desgranamiento, pues podemos también obtener ese mismo análisis que tuvimos en español. Si pasamos a la siguiente, pues y nos detenemos en los idiomas, vemos que el inglés sigue siendo la lengua mayoritaria en la redacción de los títulos y por ende de los proyectos que se presentan a la Comisión Europea. El 72,55% de todos los proyectos recogidos se presentaron en inglés. El 13%, casi el 14% en francés, el 10,22% en español, el 3,21% en portugués y solamente tuvimos un caso de un título redactado en otro idioma, que en este caso fue en idioma guaraní, de un proyecto que se presentaba en Paraguay. Si pasamos al análisis por años, vemos también una tendencia bastante interesante, donde el inglés, por supuesto, sigue siendo el idioma predominante, pero si nos ponemos a analizar otros idiomas, vemos en el caso del francés, por ejemplo, un comportamiento muy interesante. En el 2018, solamente el 11% de los títulos recogidos estaban en francés, pero en 2020 acaban casi obteniendo el 27%. Con lo cual, pues vemos una evolución del francés en detrimento del español, que en el 2018 obtenía el 13% de los títulos y en 2020 terminó siendo el 7% únicamente. Entonces aquí vemos también un comportamiento de los idiomas al paso de los años, ¿no? También nos parecía muy interesante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en la extensión de los títulos, mi compañero Antonio también les va a explicar un poco lo que hemos encontrado. Sí, respecto a la extensión de los títulos, pues parece ser que los técnicos a la hora de hacer la formulación y la presentación de los proyectos han preferido usar títulos cortos, títulos concisos, entre 50 y 99 caracteres, frente a otra tipología de títulos. Hay que tener en cuenta que cuando una persona formula, los títulos vienen ya delimitados por la convocatoria. Por lo general, si no es en el 100% de los casos, es en la gran mayoría de los casos, el máximo suelen ser 250 caracteres. Por ello también podemos ver que los muy largos se quedan más cortitos, que son aquellos que son más de 200 caracteres, ya que siempre va a estar el limitante que te marca la convocatoria de en torno a 250 caracteres, dependiendo de cada convocatoria, pero normalmente para proyectos europeos es esa cifra. Entonces, las personas que formulan y que presentan los proyectos parece ser que tienden a, y además estos como son proyectos aprobados, cuando se aprueban los proyectos parece que se prefiere también títulos cortos y concisos. Luego, en un segundo lugar, tendríamos títulos medios, entre 100 y 150 caracteres, que también parece ser que es muy preferido tanto a la hora de presentar como a la hora de ser aprobados los proyectos, pues este tipo de extensión. En general, lo que observamos son títulos no demasiado largos. De hecho, ya si nos vamos a lo que podríamos considerar como largo y muy largo, ninguna de las dos partes llega al 10%. Y también tenemos, por el otro extremo, títulos muy cortos que superan a los muy largos, que son por menos de 50 caracteres, y en incidencia, como he mencionado, superan a los muy largos, llegando casi al 20%. Si observamos la dinámica en torno a la evolución por año, podemos ver cómo efectivamente en los 3 años los títulos cortos son los que predominan, evolucionando además exponencialmente
hasta desde un 35, en torno a casi un 36%, hasta un 50% en 2020. En segundo lugar, también predominan los títulos medios, aunque sí es verdad que descienden un poco conforme van pasando los años. Pasa de un 30,94% a un 26,47%. Y luego, más o menos se sigue la misma tendencia a nivel general de títulos muy cortos, tanto en 2018 y 2019. Sí es verdad que esta mecánica se cambia en 2020, donde los títulos largos superan por muy poco a los títulos cortos, y en este caso a los títulos muy cortos, y en este caso los títulos muy cortos y los muy largos están empatados. Pero en los años anteriores se observa que los títulos muy cortos están en tercer lugar. Luego tendríamos los títulos largos y en última posición los títulos muy largos, ¿no? Sí es verdad que aumentan en comparación entre 2018 y 2020, pero no es un aumento demasiado significativo. Bueno, en este caso, que es donde hacemos la comparación entre idiomas y extensión, lo va a tratar mi compañero Yair. Vale, creo que hemos tenido un pequeño problema técnico, entonces voy a continuar yo con la parte de la comparación entre idiomas Sí, y... perdón, tenía esto cerrado. Sí, hemos tenido hemos intentado cruzar dos variables para obtener unos resultados interesantes, ¿no? Si teníamos en cuenta el idioma y cómo se comportaban los idiomas con la extensión de los títulos. Y hemos obtenido también, pues, unos resultados muy interesantes. Vemos, por ejemplo, que en el portugués predominan los títulos cortos, y en el inglés, por ejemplo, vemos que, perdón, en el portugués predominan los idiomas muy cortos, los títulos muy cortos, en comparación con, por ejemplo, en inglés, donde el 43% los títulos son cortos. Entonces aquí vemos que el inglés y el portugués tienen una semejanza, en una preferencia por títulos que sean bastante cortos y concisos. El español y el francés, por su parte, tienden a títulos que sean entre medios y largos, con lo cual pues vemos ahí una tendencia, ¿no? En la redacción de títulos en estos dos idiomas que nos parecen también muy interesantes de analizar. Por ejemplo, también en el español, que es la lengua en la que nos estamos comunicando en este momento, vemos también una tendencia a que los títulos muy largos son los que están más presentes en lengua castellana. Si vemos en comparación con el idioma inglés, el francés y el portugués, pues la diferencia es bastante grande. Entonces, este análisis, cuando hacíamos esta investigación, pues cruzar estas dos variables también era muy interesante para nosotros, ponerla de manifiesto en este análisis de títulos que hacíamos de proyectos de investigación europea. Ya para concluir, pues hacemos un repaso básico, ¿no? de los hallazgos que hemos tenido, y encontramos que más del 60% de los títulos que nosotros hemos recopilado en esta investigación utiliza una estructura descriptiva, y cerca de un 30% utiliza siglas o acrónimos. Sí, luego además también en cuanto a la intención comunicativa vemos cómo el 90% responde al qué, cerca del 60% responde al dónde, el 40% al quién, 25% para qué y un 8% en último lugar al cómo. Y respecto a los idiomas, vemos que el predominante en los 3 años de análisis ha sido en inglés, con más del 70% en los 3 años analizados. Y además en este idioma se prefiere utilizar o se apuesta por presentar títulos entre 50 y 99 caracteres, que son títulos de carácter corto. Hasta aquí nuestra intervención. Darle las gracias por su atención. También darle las gracias al Congreso de Comunicación y Pensamiento. Y tanto Yair como yo, como Juan Carlos, quedamos a su disposición para cualquier duda o cualquier cosa que nos quieran transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego.